Vamos a seguir hablando de lo que pasó hoy en la cárcel de Tacumbú, las imágenes del circuito cerrado en el momento en que algunos internos acompañados por guardiacárceles retiraban contenedor de basura y dentro el cuerpo de un recluso que hace días nada más ingresó al penal. Este es el momento en que se observa en otro ángulo del circuito cuando ellos apartan la basura y encuentran el cuerpo de esta persona. Qué fuerte, y ven las imágenes a las cuales ya acceden las autoridades. Con respecto a este tema, justamente vamos dándole seguimiento y vamos trabajando en vivo. Queremos compartir un poco más de estas imágenes para, bueno, que se dimensione también el momento en que se percatan de la situación. Exactamente, el momento en que se percatan que era un cuerpo y dan aviso a las autoridades. Está Raúl Bogarín porque queremos saber a estas horas de la tarde cuál es la información que se maneja o las hipótesis en torno a lo ocurrido dentro de Tacumbú, Raúl. Rolando, Sol, nuevamente buenas tardes. Aquí nos encontramos nosotros en el Ministerio de Justicia, específicamente en las oficinas del Viceministerio de Política Criminal, para hablar con el viceministro Rubén Maciel, quien se encuentra aquí con nosotros. Desde ya agradecemos que nos haya recibido y para que nos comente acerca de este hecho que sorprendió a muchos en la forma, porque fallecidos siempre hubo en la penitenciaría de Tacumbú, pero ahora la forma fue lo que sorprendió mucho. El viceministro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, realmente es inusual encontrar un cadáver en estas condiciones, ¿verdad? En el marco del traslado de los desechos de la penitenciaría. Efectivamente no tenemos al menos registros recientes de un hecho semejante. Sí lamentamos que sí, en la Penitenciaría Nacional ya se registraron muertes en diversas circunstancias. Ahora, ¿cómo sigue la investigación? ¿Qué es lo nuevo que tienen acerca de esta situación? Bueno, ahí tenemos que hablar de dos aspectos, de lo que sería la investigación de tipo administrativa, que es competencia del Ministerio de Justicia, y la investigación criminal, que es competencia del Ministerio Público. En lo que hace a la competencia del Ministerio de Justicia, se abren dos vías. Primero, indagar acerca de la participación de los demás internos en este hecho, porque eso generaría una sanción disciplinaria para los internos que tuvieron participación. Y desde el punto de vista de la verificación de si hubo o no omisión por parte de los funcionarios. En el caso de que se detecte algún tipo de omisión, esto va a dar motivo, dependiendo ya del tipo de vinculación con el Ministerio de Justicia, sea un sumario administrativo o una desvinculación en caso de ser contratado. En el ámbito penal es donde se indaga el cómo, cuándo y por qué se cometió este homicidio. ¿Y qué se hace con el responsable si de repente se le llega a descubrir si es un recluso? ¿Cuál es la sanción que le da el Ministerio de Justicia? Bueno, las competencias que tenemos en el marco del Código de Ejecución Penal, la máxima sanción disciplinaria es un traslado para un interno. Luego la de menor gravedad sería el aislamiento en una celda. Y en el ámbito penal esto ya es un hecho de homicidio doloso, evidentemente, y bueno, eso puede implicar una condena que por los antecedentes que pueda o no tener el responsable, puede llegar a tener una condena importante, ¿verdad? Ahora, viceministro, ¿qué se sabe de la persona fallecida? ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan de manera certera? ¿Si estaba condenado, estaba procesado? ¿Cuál es la información que tienen? Bueno, este joven de 23 años ya registró su primer hecho, según los datos que tenemos en el sistema, en el año 2013, en donde fue condenado por el delito de reducción. En el año 2014 vuelve a cometer otro hecho, un hecho de hurto agravado, que por los datos que tenemos también fue condenado probablemente en el marco de un procedimiento abreviado, ¿verdad?, por los tiempos que se dieron. El hecho por el cual estuvo privado de su libertad se remonta al año 2018, que corresponde a un hecho de robo agravado, en el cual estaba aún bajo la categoría de prevenido, es decir, procesado, porque está aún a la espera, estaba aún a la espera de su juicio. Ahora, ¿cómo se da la llegada de esta persona fallecida a la penitenciaría de Tacumbú? ¿Tuvo algún conflicto en la penitenciaría donde se encontraba? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el traslado? Bueno, el traslado a la penitenciaría de Tacumbú, el provino de Pedro Juan, fue en el marco de esta política de reducción de la población de la penitenciaría de Pedro Juan, y concretamente él con otros dos se lo trasladó por una cuestión de acercamiento familiar, porque de hecho los familiares son de aquí, de Asunción,
y sus causas también corresponden aquí a la circunscripción judicial de la capital. ¿Él siempre estuvo en Pedro Juan Caballero o primeramente estuvo en Tacumbú? No, primeramente estuvo en Tacumbú porque de hecho la causa fue aquí. Ya estamos hablando de 2018, ingresó en el 2018, por el recorrido que tuvo de traslado después de Tacumbú, fue trasladado a Concepción, luego a Pedro Juan y el último traslado fue de Pedro Juan a Tacumbú. Ahora, ¿se podría decir entonces que en ese lapso pudo haber tenido algún encontronazo con algún interno? Porque ¿cuántos días hacía de que él estaba en Tacumbú el traslado? Él llegó el día 16 de noviembre. Por la información previa que se tuvo, porque se verifica con los responsables de seguridad para ver si no tiene algún inconveniente, sea con una facción o con una persona en particular, él no registraba ningún tipo de antecedente en ese sentido. Lo que sí es probable que en estos días sí pudo haberse generado algún motivo que tuvo como desenlace de su homicidio, ¿no? Porque tuvieron mucha hazaña con él por la forma y también cuántas puñaladas recibió. Efectivamente, por lo que se registró de la cantidad de heridas punzantes que tuvo, sí, y eso denota, bueno, que hay algún tipo de enojo en el marco de ese hecho que se cometió, bueno. Ahora, viceministro, quisiera mostrar, es muy interesante este cartel que tienen ustedes acá de la población de personas privadas de su libertad que están condenadas y también procesadas, porque hay un número realmente alarmante, podríamos decirlo de esa manera, viceministro. Estoy de acuerdo contigo. Los números son alarmantes en dos cuestiones. En cuanto a la sobrepoblación, el hacinamiento, porque los estándares internacionales indican que una sobrepoblación superior a 120% de la capacidad de un sistema penitenciario ya se considera crítico. Y nosotros tenemos más del 120% de ocupación en todos los establecimientos. Eso es alarmante. También es alarmante otra cuestión muy importante, la cantidad de prevenidos que tenemos en nuestra población. De un total... ¿Como procesados? Como procesados, como personas a la espera de un juicio o de la confirmación de su condena eventualmente, que representa más del 70% de toda la población penitenciaria. Eso, comparando con los índices internacionales, nos coloca a nosotros, Paraguay, en el primer puesto aquí en la región. Ahora, Rolando Sol, que quisiera levantar uno para que mostrar este dato y con la ayuda de Hernán acá detrás del viceministro. Acá podemos observar, este es un número del 12 de noviembre, sí, me dijo el viceministro. Acá podemos observar la cantidad de procesados que hay, 10.206 personas que están esperando su condena. Y acá las personas condenadas, 4.120. En total, las personas privadas de su libertad, 14.326. ¿Está correcto eso? Varones, y con las mujeres dan un total de 15.087 a esa fecha. Hoy día tenemos 15.128. O sea que ni a la mitad de personas procesadas, condenadas hay. No, solamente el 28% representan los condenados en nuestra población penitenciaria. Y lo que responde acá a Tacumbú, podemos observar que hay un 50 y 50 también acá de penitenciaría de Tacumbú. Dice la cantidad de personas procesadas, 1.089, y las personas condenadas, 1.030. En total hay 2.119 personas privadas de su libertad en Tacumbú, viceministro. Efectivamente. Tacumbú, en comparación a las otras penitenciarías, es la que tiene más cantidad de personas privadas de libertad, pero es la que tiene un 50-50 en cuanto a prevenidos y condenados. En otras penitenciarías podemos ver que la cantidad de prevenidos supera el 50%, salvo aquellos establecimientos que son destinados exclusivamente a condenados. Bueno. Otra de las penitenciarías muy conocidas es la de Emboscada, Penitenciaría Regional de Emboscada. La cantidad de procesados aquí estamos observando 1.152, y las personas condenadas es muy poca, 237 en total, hay 1.389. Esto en la penitenciaría vieja, se podría decirlo de esa manera. Emboscada antigua, como le decimos. Y acá la Emboscada nueva, penitenciaría Padre de la Vega, que hay personas procesadas 962 y condenadas 481 personas. En total 1.443 personas están privadas de su libertad. Esto en la parte de las personas que están privadas de su libertad en las distintas penitenciarías, y luego se
ve en todas las penitenciarías del país cómo está la situación. Lo llamativo y lo que es alarmante es la cantidad de personas procesadas, porque esta persona que falleció, ¿por qué hacemos hincapié, mostramos esto? Porque esta persona que estaba privada de su libertad estaba a la espera de una condena, no estaba todavía condenado, estaba privado de su libertad, procesado, pero sin una condena firme. Y lo llamativo también de esta situación es que falleció ya al llegar a la penitenciaría de Tacumbú, compañeros. Raúl, volviendo al tema del interno, ¿en qué sector estaba él? ¿Cuántas personas más o menos se encontraban en el lugar donde él estaba? Y si estaba bajo la observación de los guardiacárceles. Viceministro, desde estudio me preguntan, esta persona fallecida, ¿en qué sector específicamente se encontraba y si estaba a la mira como una persona que estaba en peligro su vida o si de repente tenía algún conflicto por los guardias cárceles? No, justamente eso fue una indagación que se hizo con el director. No se registraba ninguna información que le colocara a él en una situación de amenaza o riesgo a su integridad física. En el caso cuando se maneja ese tipo de información, lo primero que realiza el director es aislar a la persona y en el caso de ser necesario lo traslada por razones de seguridad. En este caso en particular no se registraba ninguna información previa de que haya sido amenazado o tenía algún riesgo de vida. ¿Y en dónde se encontraba? ¿En qué sector? ¿Cuántas personas también estaban ahí en el sector donde él estaba? Por la información que tenemos, él estaba en el pabellón Remar. Allí hay una cantidad de aproximadamente 100 o más de 100 personas. Todos los datos en cuanto a qué zona en particular y quiénes eran los compañeros, digamos, sea de celda o de pabellón, esa información ya le fue proveída también al Ministerio Público. Por lo que me confirmó el director, también ya fueron a declarar los internos que participaron en la recolección y el llevar, digamos, el carro de basura al exterior, ¿verdad? ¿Y se pudo dar esta situación, viceministro, con relación a que no vieron ninguna persona, específicamente guardiacárceles? Bueno, es probable que los guardiacárceles de hecho no hayan visto el momento, porque de lo contrario van a estar comunicando. Por la información que se tiene, ocurrió ya en horas de la noche madrugada, entonces sí, los que van a obviamente tener ese conocimiento directo son los compañeros de pabellón y de celda de este muchacho. Pero no se escucharía gritos, algo por lo menos por parte de los guardiacárceles. Y todo eso se indaga, porque se ve en qué lugar estuvieron haciendo sus rondas y su vigilancia para ver si tuvieron la posibilidad de escuchar. Eso una vez determinado en qué lugar propiamente se cometió el homicidio. Si de repente hubo sangre, no observaron, porque ocurrió en hora de la madrugada, pero el hallazgo ya se realizó. Esa verificación están haciendo porque una cuestión muy importante es determinar el lugar concreto donde se produjo el homicidio. Está Rolando, entonces no sé si tenés alguna otra consulta para el viceministro. No, clarísimo, Raúl, completo. Hay que ver ahora qué declaran los que retiraron el cuerpo, que quizá muchos datos no van a aportar. Sí, los compañeros del sector donde él estaba, en la parte de Remar, decía el viceministro, y a partir de allí seguramente van a ir sondeando para saber dónde específicamente o en qué sector de la cárcel ocurrió el homicidio y cómo finalmente llevaron el cuerpo hasta el basurero para luego ser depositado en este contenedor. Vamos a estar pendientes, Raúl, de las novedades que surjan en torno a este caso. Será así, compañero. Hasta luego. Bueno, un caso que sin dudas deberá investigarse con todas las aristas, con todos los involucrados, con posibles testigos. A partir de ahora inicia este trabajo. Exactamente, vamos a darle seguimiento a este caso.